¿Qué tal, chicos? El día de hoy vamos a empezar ya a entrar de lleno a ver lo que es el cáncer. Bueno, pues el cáncer, como definición tenemos que es un proceso de crecimiento y diseminación incontrolados de células. Este puede aparecer prácticamente en cualquier lugar del cuerpo. Regularmente, bueno, pues una célula se daña, esa célula que se daña empieza a replicarse, crece de manera descontrolada y forma un tumor. Una masa formada de células mutantes le llamamos tumor. Este suele invadir tejidos circundantes, es decir, sobre el mismo tejido donde se está produciendo, pero también puede provocar metástasis, es decir, ya se acabó ese tejido, quiere más tejido y va a empezar a avanzar hacia otros cercanos y va a provocar que el cáncer ya no sea de un solo lugar, sino que sea de varios tejidos diferentes. Muchos tipos de cáncer es posible prevenirlos evitando exponernos a algunos factores de riesgo, por ejemplo el humo del tabaco. Un porcentaje muy importante de cáncer puede curarse mediante una cirugía o mediante una radioterapia, que es con radiación deshacen los tumores, o con medicamento como son las quimioterapias. Pero esto es cuando se detectan en fases tempranas. Actualmente se conocen más de 200 tipos diferentes de agentes que causan cáncer. Los más frecuentes atacan a la piel, por ejemplo, el sol provoca cáncer. Los pulmones, todos los solventes, humo de fábricas, combustibles, el humo del tabaco, también atacan a las mamas, también muchos agentes externos, el colon, la comida, diferentes tipos de saborizantes, la sal, las grasas, las proteínas. Muchas cosas causan cáncer. De hecho, la mayoría, o sea, nosotros todos somos predisponentes a presentarlo. Y pues los más frecuentes se van a presentar en adultos, niños y en adolescentes. En el caso de los adolescentes, la leucemia pues es el tipo de cáncer más común, que es un cáncer en la sangre. Ahora, las células cancerosas tienen la característica de que cuando se reproducen adquieren nuevas propiedades. Lo que habíamos comentado en el video de la célula, no sé si recuerdan, que mientras más veces se replican, más veces cambian y más veces hay mutaciones. Y era lo que yo les decía en ese momento, llega un punto en el que ya no se parecen a la célula. Por lo tanto, de esta manera, como adquieren poderes nuevos, pues invaden de manera más rápida a distintos órganos cercanos. ¿Qué produce el cáncer? Pues decíamos, se producen por muchísimas cosas. Por ejemplo, cosas que la gente hace normalmente: fumar, tomar, consumir alguna sustancia como la marihuana, como la cocaína, como la heroína, como el cristal. Un 40% de los diferentes tipos de cáncer se deben a agentes externos. Como son externos, pues hay manera de modificarlos, simplemente cambiando nuestros estilos de vida. Por ejemplo, evitando el tabaco, reduciendo el alcohol, haciendo ejercicio, evitando comidas procesadas y comidas rápidas. Y aquí tenemos otro ejemplo. El tabaco es lo principal, pero también tenemos el sobrepeso, que es un problema en México. Una dieta baja en frutas y verduras puede provocar cáncer colorectal. Una dieta baja en fibras, lo mismo. La exposición laboral, esto es muy común. Mucha gente que trabaja en fábricas, que trabaja con telas y la pelusa de las telas provoca daño en los pulmones, que trabaja con solventes, que trabaja con químicos y muchas veces en el entorno laboral no tienen la posibilidad de contar con algún equipo de protección. Por lo tanto, lo hacen sin equipo y bueno, pues el riesgo aumenta. Algunas infecciones también pueden producir cáncer según el daño que provoque el agente infeccioso. Los rayos ultravioleta, por supuesto. De hecho, en la actualidad el cáncer que más provoca muertes es el cáncer de piel. La radiación, pues ni se diga. De siempre se ha sabido que el tener contacto con elementos radiactivos
pues nos produce cáncer. Por ejemplo, nosotros en el área de la salud, si en algún momento estamos en el área de radiología, donde tomamos radiografías, o estamos en algún área donde implique radiación, pues también corremos riesgo de tener cáncer en algún momento o somos predisponentes a presentarlo. El sedentarismo, por supuesto, porque no está habiendo una correcta alimentación ni está habiendo movimiento. El consumo de carnes rojas, el consumo de sal también provoca cáncer. El no haber amamantado también puede provocarlo. ¿Por qué? Porque no se llevó a cabo la función correcta de las glándulas mamarias y las células pues envejecen y se dañan y entonces eso produce el cáncer de mama. Tenemos también algunos alimentos, algunos saborizantes, algunos colores de los diferentes saborizantes que producen cáncer. Muchos alimentos industrializados los producen por la manera en la que fabrican estos alimentos. Entonces, si se dan cuenta, muchas cosas nos provocan cáncer. La situación aquí es que como son agentes externos, pues lo que ya habíamos dicho, son agentes modificables. Está en nosotros modificarlos. ¿Para qué? Para que si ya tenemos en nuestra información genética el cáncer, pues tarde más en aparecer o definitivamente no demos pie a que aparezca de una forma agresiva. Ahora, vamos a empezar a ver las diferentes etapas de un cáncer. Una célula normal se puede convertir en célula cancerosa. Ahí lo vemos en la imagen. Las primeras células normales pues tienen un tamaño regular, muy parecido unas entre otras. Digamos que su organización es normal, no se ven amontonadas, no se ve un cambio muy marcado en cuanto a tamaño o en cuanto a posición. Conforme una célula se daña, vienen las hiperplasias, que hablamos que las células y todo el tejido pues empieza a verse dañado. Las células ya aumentaron su tamaño, otras tantas cambiaron su forma de organizarse. Y en una displasia, aquí ya están totalmente diferentes. De hecho, el tejido se empieza a abultar porque las células crecieron de una forma descontrolada. Las células más profundas terminaron aplastadas, terminaron más dañadas. Y bueno, cuando ya hablamos de una neoplasia o de un cáncer, pues el tumor ya sale a la vista. ¿Por qué? Porque el tejido se infló tanto por las células tan grandes que ya sale a relucir un tumor. Vamos a ir viendo cada una de estas para que entendamos cada concepto. Vamos a empezar con la hiperplasia. Esta es el aumento en la producción de células de un órgano o de un tejido normal. Hay dos tipos de hiperplasia, ¿sale? Hiperplasia patológica nos habla de que es un signo de cambios anormales o precancerosos. O sea que digamos que es una situación que aparece a raíz de una enfermedad o que se presume va a desarrollar una enfermedad. Un tejido normal, un tejido que no está dañado y que de pronto empiezan sus células a modificarse, es un tejido con una hiperplasia patológica. Y una fisiológica, pues se debe a una multiplicación de células normales. Esa es una hiperplasia fisiológica. Les voy a poner un ejemplo, la próstata. En los varones mayores a los 40, entre los 40 a los 50 y aún más edad, llega a suceder que la próstata, por cambios fisiológicos asociados a la vejez, aumenta su tamaño. A esto se le llama hiperplasia prostática benigna, porque es una hiperplasia fisiológica. Las células de la próstata son normales y están multiplicándose muy rápido y están aumentando su tamaño. Por lo tanto, el tejido pues tiende a expandirse y la próstata crece. Si cuando se detecta que la próstata está crecida, se hace un estudio y las células son normales, pues es una hiperplasia fisiológica, es algo benigno. Pero si al hacer estudio resulta que las células todas son diferentes, todas tienen poderes diferentes, bueno, pues ahí ya hablamos de una hiperplasia patológica, que sugiere que muy probablemente se esté desarrollando un cáncer en la próstata.
Bien, si no tenemos dudas, vamos a ver ahora qué es la displasia. Este término pues hace referencia a una anormalidad en el aspecto de las células, debido pues a las alteraciones que haya en su proceso de maduración. Cuando hay una lesión celular, hay una modificación irreversible del ADN. Obviamente, si se altera el ADN, pues va a haber alteración en la forma y en la función de la célula. Y esto puede terminar provocando una neoplasia, ¿sale? Podemos observarlas, por ejemplo, en el cérvix, en la vesícula y en algunos otros órganos. Yo les pongo aquí estos ejemplos como principales. Pero la displasia pues no va a ser más que una célula lesionada que si se empieza a replicar sin control va a provocar una neoplasia. Hay células que llegan a lesionarse, que se llegan a dañar, pero como están dañadas, como están deformes, se mueren de inmediato. Y esa es una ventaja para nosotros. Pero si esa célula que se dañó no se muere, aguas, porque entonces ya va a desarrollarse una neoplasia o un cáncer. Después tendríamos que algunas células displásicas sufren una proliferación, o sea que pues desarrollan el cáncer, ¿no? Una fase de evolución temprana del cáncer. Por lo tanto, siempre que hablemos de displasia vamos a considerar que es un signo precanceroso. Ahora bien, vamos ya a lo que es una neoplasia. Neo quiere decir nuevo, plasia quiere decir crecimiento. Entonces, es un proceso de proliferación descontrolada de las células y de acuerdo a las características del tejido, puede ser benigno o puede ser maligno. Lo que comentábamos hace un momento cuando hablamos de la hiperplasia. Según la característica del tejido, según la característica de las células, pues si son normales es algo benigno. Si son células que cada una tiene ya una forma diferente, ya su cantidad de organelos cambió, su información genética, pues ya hablamos de una célula maligna o de un grupo de células malignas. Cuando hablamos de un tumor benigno, es un tumor localizado y que está delimitado, o sea que no tiene como posibilidad de avanzar a otros tejidos. Sus bordes no están infiltrados hacia adentro, hacia la profundidad. Regularmente pues se va a encontrar de forma superficial. Eso es una ventaja porque quiere decir que no va a desarrollar una raíz que avance hacia otros tejidos. Una neoplasia benigna pues no invade tejido cercano, solamente causa daño, por ejemplo, por compresión de órganos o compresión de tejidos vecinos. Un tumor benigno, por ejemplo, sería un lipoma. Un lipoma son esas bolitas de grasa que luego salen en algunas personas. Si esa bolita de grasa crece, va a empezar a provocar presión sobre la piel, presión sobre tejidos cercanos, pero no se mueve de su lugar, ¿sale? Eso es un tumor benigno. Ahora, ¿cuándo es maligno? Maligno, bueno, pues se caracteriza por tumores donde hay células totalmente anormales. Ya cada una tiene forma diferente, todas se están multiplicando sin control y siguen generando células deformes y pueden invadir tejidos cercanos. Las células malignas, estas sí van a ser infiltrativas, van a formar raíces y sus bordes no van a estar bien delimitados. ¿Por qué? Porque este tipo de tejidos o este tipo de células malignas tienden a avanzar a otras partes del cuerpo mediante la sangre o mediante el sistema linfático, ¿sale? Si los benignos pues son más superficiales, pues no hay manera de que lleguen a los vasos sanguíneos o a los vasos linfáticos. Pero estos que no son superficiales, que sí tienden a formar una raíz, pues sí van a llegar hasta el torrente sanguíneo o hasta el sistema linfático. Ahí dentro van a generar nuevas células cancerosas que la sangre va a ir repartiendo en otros órganos y es a esto a lo que le llamamos metástasis.
Ahora, hay una nomenclatura del cáncer para identificar cuando son benignos o cuando son malignos. Cuando son benignos, su nombre acaba con el sufijo oma. Según el origen del tejido, pues recibirán el nombre. Por ejemplo, un fibroma es un tumor del tejido fibroso. Un lipoma, que comentábamos hace rato, es del tejido adiposo. Un condroma es en el cartílago. Un osteoma es en el hueso. Siempre va a ser el inicio de la palabra, va a ser la zona donde se encuentra el tumor y lo vamos a terminar con oma para entender que es benigno. Cuando son malignos, se les denomina sarcomas. Por ejemplo, el fibroma es benigno, el fibrosarcoma es maligno. Un lipoma es benigno, pero un liposarcoma es maligno. Un condrosarcoma es maligno y el condroma es benigno. Y así, cada que veamos que dice sarcoma de o la raíz más al final con la palabra sarcoma, bueno, pues vamos a saber que es un tumor de tipo maligno. Y finalmente, lo que hemos venido comentando, la metástasis, pues es el movimiento o diseminación de células cancerosas, que puede ser de un órgano o de un tejido a otro. Las células cancerosas generalmente se van a propagar a través de la sangre o del sistema linfático. Cuando un cáncer se disemina, se dice que ha hecho metástasis. Por ejemplo, es muy común que el cáncer de mama haga metástasis al cérvix. Es muy común que el cáncer de pulmón haga metástasis al hígado o al estómago, ¿sale? O sea, avanza a otros órganos o a otros tejidos. Ahora, que las células cancerosas hagan metástasis o no depende de muchos factores. Por ejemplo, el tipo de cáncer. Obviamente, si es benigno no lo va a hacer. El estadio del cáncer, ahorita vamos a ver los estadios. Y la localización original, porque pues si es en un órgano comprometido, si es en algún tipo de tejido que es, pues digamos, un poco más complicado, pues siempre va a avanzar, difícilmente se va a quedar en esa zona. Vamos a ver cómo es la estadificación del cáncer. La estadificación del cáncer se utiliza para poder describir cómo evoluciona y nos ayuda también a determinar la ubicación del tumor original y el tipo de células cancerosas, el tamaño del tumor original, si es que ha avanzado a los ganglios linfáticos y el número de tumores que han sido causados y que se han propagado. La forma más común para poder estadificar el cáncer es con el sistema TNM, que se basa en la T es el tamaño del tumor, la N son los nódulos linfáticos a los que ha llegado el cáncer y la M es la metástasis, es decir, si se ha propagado. Y se añaden números a cada categoría. Esto es lo que explica el tamaño del tumor y cuánto se ha propagado. Mientras más alto sea el número, mayor va a ser el tamaño y es más probable que ya haya hecho metástasis. Cuando hablamos de la T, si es TX, no es posible medir el tumor, o sea, son muy pequeños. T0, no es posible encontrar el tumor. TIS, o sea, IS quiere decir in situ. Se han encontrado células anormales, pero no han avanzado, están en un solo lugar, por eso se llama in situ. Y luego T1, T2, T3 y T4 nos indicará el tamaño del tumor y cuánto se ha propagado al tejido que lo rodea. Aquí todavía no se metástasis, ¿sale? Simplemente vamos a medir qué tanto ha dañado al tejido donde se está formando. Pero no quiere decir que avance a otros tejidos. La N, que son los nódulos linfáticos. NX, no es posible evaluar los ganglios, no hay nada todavía. N0, no se encontró cáncer en los ganglios cercanos, sigue sin haber nada.
N1, 2 y 3 es el número y ubicación de ganglios que están comprometidos y a los que se les ha propagado el cáncer. La M de metástasis, MX, no es posible evaluar metástasis. M0 no se encontró, o sea, el cáncer no ha avanzado. M1 se encontró metástasis. Ahora, de manera general, un estadio más alto se refiere a un cáncer más avanzado. Un estadio 0 es cuando las células son normales y no se han propagado, hablamos de algo benigno. En el estadio 1, 2 y 3, pues el tamaño del tumor ya creció y probablemente ya se propagó a los ganglios linfáticos. Pero cuando hablamos de un estadio 4, pues la enfermedad ya ha avanzado a otros órganos y tejidos y muy difícilmente se logra rescatar a una persona que está en etapa 4, más bien es casi imposible. Es más fácil sacar del cáncer a una persona en estadio 1 y 2 que a una persona que está en etapa 3 o etapa 4. Una vez que le hemos asignado un estadio al cáncer, este no va a cambiar. Si se cura el cáncer y luego este regresa con el tiempo, el estadio se va a basar en lo que se encontró cuando fue diagnosticado. O sea, si a una persona le dicen, tú tienes cáncer de pulmón en etapa 2, se trata, desaparece el cáncer, pasan 10 años, ¿sabes qué? Tienes otra vez cáncer de pulmón en etapa 2. O sea, va a regresar en el estadio en el que estuvo inicialmente o en el estadio en el que se diagnosticó inicialmente. Bien, chicos, pues entonces espero que con esto nos quede un poco más claro lo que es el cáncer. En diapositivas posteriores, en videos posteriores, vamos a estar ya viendo de manera más detallada los diferentes tipos de cáncer según los tejidos donde se ubican, sus probabilidades de sobrevivir, su diagnóstico, tratamiento y síntomas. Pero por el momento sería todo. Cualquier duda, pues ya saben dónde encontrarme. Que tengan excelente día.